Buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy estamos 13 de julio, un poquito tarde, discúlpeme. He tenido algunos inconvenientes a veces como con la tecnología. Pero hoy estamos transmitiendo el penúltimo capítulo del Evangelio según San Mateo. Hermana Elizabeth, Dios le bendiga. Capítulo 27 y vamos a leer a partir del versículo 57 hasta el 66, si Dios nos permite. Por lo tanto, le pido que vaya abriendo su Biblia en el capítulo 27, versículos 57. Y Dios mediante, si nos presta la vida, mañana estaremos terminando este Evangelio según San Mateo. Mañana podríamos leer el capítulo 28, que tiene solamente 20 versículos. 20 versículos con mucha información, pero 20 versículos. Vamos a darle gracias al Señor. Hermana Elizabeth, gracias por estar conectada. Y a todos los hermanos, bendito Rey. Esta semana, Dios mediante, tendremos algunos cambios positivos, como es poder empezar a transmitir a través desde el templo. Hoy mi amado pastor me dijo que por qué no transmitía desde el templo. Y le cuento que es que yo ayer hice unos arreglos aquí en mi casa y dejé todo como instalado. Y le dije a mi pastor, déjeme yo, por lo menos el día de hoy utilizo esos arreglos que hice. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a estar orando para que sea el Espíritu Santo llevándonos a través de esta hermosa palabra que es el tiempo en que Jesús es sepultado. Padre, te doy gracias, Señor, por esta tarde maravillosa, por mi familia, Señor, por mi casa, por este lugar maravilloso, Señor, que tú me has regalado, me has prestado también, Señor, porque esta es tu casa, bendito Dios. Me has permitido, Señor, tener este lugar de oración, este lugar donde yo puedo cerrar las cortinas, Señor, y entrar en esa comunión contigo, bendito Dios. Aquí igualmente tengo el piano, Señor mío y Dios mío. Y este es el lugar donde yo me siento, hablo contigo. Oro por mis hermanos, te pregunto, Señor, tantas cosas que nosotros los hijos tenemos para preguntar. Y hoy, Señor, estamos en el penúltimo capítulo del Evangelio según San Mateo. Este hombre que tú sacaste, Señor, este publicano, este cobrador de impuestos, Señor, que igualmente le usaste, bendito Dios, para que nosotros, Señor mío y Dios mío, tuviéramos como esta biografía, digámoslo así, de tu Hijo amado Jesús aquí en la tierra, Señor. Y todo lo que Él hizo, Padre, desde la genealogía. En el primer capítulo vimos toda la genealogía de Jesús. Y ya estamos en el capítulo 27, dándote gracias, Espíritu Santo, por habernos traído a través de estos meses, porque son meses los que hemos estado leyendo, estudiando, profundizando en todas estas situaciones literarias, gramaticales, Señor, algunas traducciones del hebreo, algunas traducciones del griego, pero hemos estado escudriñando, Señor, este Evangelio, y yo creo que tanto mis hermanos, mis hermanas, como yo mismo, Señor, te damos gracias porque ha habido un gran entendimiento y una gran bendición, Señor, haber estado leyendo. Ahora terminamos este capítulo y si tú, Señor, así lo quieres, mañana estaremos terminando este Evangelio según San Mateo. Gracias, bendito Dios, y vamos a leer palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción, la dirección del Espíritu Santo, capítulo 27, versículo 57 del Evangelio según San Mateo, y dice la palabra del Señor: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José,
que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Bendito y alabado sea el Señor. Versículos 57 al 60, estamos hablando de un señor que se llama José de Arimatea. No se sabe realmente con exactitud dónde quedaba Arimatea, pero sabemos que es una zona montañosa al norte, a unos 20 o 30 kilómetros de Jerusalén. Pero de este señor José de Arimatea sí sabemos algunas cosas. En el capítulo del Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 3, vemos cómo fue a buscar a Jesús de noche, y en ese encuentro Jesús le dijo que para ver el reino de Dios tenía que ¿qué? Nacer de nuevo. Este es el mismo José. Este es el mismo José. Era un principal entre los judíos, o sea que pertenecía al Sanedrín, pertenecía al consejo, y como vemos en este relato, se habla que ya se había convertido en discípulo de Jesús, como lo podemos ver en el versículo 57, en la segunda parte, dice: llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Ya en este momento este hombre ya había convertido, seguramente ya había tenido el nuevo nacimiento, ya había nacido de nuevo. Entonces vemos que este José de Arimatea era un hombre muy respetable, como dice aquí, era un hombre rico, hombre respetable entre los judíos, y al parecer gozaba de buen nombre delante del gobernador Pilato, y logró pues que le entregaran el cuerpo de Jesús. ¡Qué bendición! Nos damos cuenta que no utilizó cualquier cosa para envolverlo. A mí me parece que cuando usted y yo estamos leyendo la palabra, hay cosas que se comentan que a veces nos parece como sin importancia, pero dice que lo envolvió en una sábana que limpia, ¿verdad? Limpia. El uso de una sábana limpia es mostrando que el hombre que estaban sepultando era un hombre de dignidad, era un hombre de mucho respeto, un hombre al cual se merecía igualmente ser envuelto en una sábana limpia, ¿verdad? A veces leemos y decimos: sí, lo envolvieron en una sábana limpia, pero déjeme decirle que usualmente, cuando no había cualquier cosa, sobre todo a los que habían sido crucificados, pues los envolvían en cualquier cosa. No, este señor respetaba a su maestro, él sabía quién era Jesús, por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo? Ya iba preparado con una sábana limpia. Entonces este hombre ya vemos cómo reconocía y respetaba a Jesucristo. Bendito y alabado sea el Señor. Dice aquí, discúlpeme, que José de Arimatea pidió el cuerpo. Déjeme decirle que la costumbre judía era bajar los cuerpos de los crucificados
antes del anochecer, o sea, lo habían crucificado durante la tarde, llegaba el anochecer y ya los bajaban de la cruz. Y en especial, si estábamos hablando antes del sábado, antes del Shabbat. Recuerde usted que el Shabbat o el sábado era o es todavía el día de reposo para los judíos ortodoxos. Y este día comenzaba el viernes en la puesta del sol. Déjeme decirle que el calendario hebreo y las semanas y los días hebreos y el horario inclusive hebreo es algo diferente que el nuestro. A nosotros cambiamos de día a las 12 de la noche, ¿verdad? Hoy a las 12:01 ya es martes. Pero para los hebreos, para los judíos, todavía aún, hermana Luzmeri, qué bendición, gracias por estar compartiendo con nosotros. Estoy explicándole que para nosotros en el calendario nuestro cambiamos de día a las 12:01. Pero para el calendario hebreo no es igual. El calendario hebreo empieza el día nuevo a las 6 de la tarde. O sea que hoy a las 6:01 ya viene a ser martes. Sí, usted dirá qué cosa difícil, pero así es el calendario hebreo. Por lo tanto, el Shabbat o el día de reposo comenzaba el viernes al caer el sol, en la puesta del sol. Hablemos un poquito acerca de las tumbas o las fosas, como dice aquí, que tomando José el cuerpo lo envolvió y lo puso en su sepulcro. Hablemos del sepulcro. Estos sepulcros eran unas fosas rectangulares cavadas en la roca, eran como una especie de habitación y se abría y se cerraba haciendo rodar una piedra, ¿verdad? Haciendo rodar una piedra se abría o se cerraba el sepulcro y esto se hacía especialmente, se cerraba el sepulcro especialmente para que los cadáveres estuvieran a salvo de los animales salvajes. Bendito sea el Señor. Aquí vamos a ver cómo se cumple otra de las tantas profecías escritas de Jesucristo. Hermana Cecilia, Dios le bendiga también. Muchas gracias por estar compartiendo este tiempo con nosotros. Vemos aquí que discúlpeme que me fui un poquitico. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 9a, la primera parte del versículo 9, habla de lo siguiente: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aquí vemos que él fue sepultado en el sepulcro de un hombre rico. Esto que dice el Isaías 53:9, la primer parte, en otras palabras, podría decirse así: aunque fue condenado como un criminal con los impíos, recuerde usted que él tenía al lado derecho a un ladrón y al lado izquierdo otro ladrón, ¿verdad? Entonces, aunque fue condenado como un criminal entre los impíos, él fue enterrado en la tumba de un hombre rico. Y aquí estamos viendo, Pastor Uber, Dios le bendiga, gracias por estar compartiendo, qué honor tenerle aquí. Estamos viendo cómo se cumple nuevamente otra de las tantas profecías escritas sobre Jesús. Y esto que estamos viendo aquí, lo estamos viendo y usted lo puede complementar leyendo en el libro del profeta Isaías capítulo 53. Y específicamente esto está en el capítulo 53, Isaías 53, versículo 9. O sea, la primer parte. Bendito sea el Señor. Fue condenado como un criminal. Sí,
fue condenado como un criminal, fue crucificado como un criminal en medio de los ladrones, sí, pero fue enterrado en la tumba de un hombre rico. Alabado y glorificado sea el Señor. Ya hemos visto quién es este señor rico, es José de Arimatea, el hombre que allá en el Evangelio de Juan 3:3 le va de noche, sí, va de noche a buscar a Jesús, y ahí es cuando Jesús le dice que para ver el reino de Dios tiene que nacer de nuevo. La muerte, déjeme decirle que en todos los casos no será fácil de asimilar. Yo no sé si usted, gracias pastor, Dios le bendiga. El pastor nos dice: bendiciones mi hermano Mario, un saludo para usted y todos los hermanos que están conectados. El pastor Uber Ospina es el pastor de la zona y es el pastor de los caballeros de la zona norte. Dios le bendiga. La hermana Migdalia Albornoz, gracias por estar también conectados. Vuelvo a lo mismo. Yo no sé si usted ha perdido algún ser querido, pero la muerte siempre será difícil de asimilar. Siempre será difícil de asimilar, más cuando la persona que se ha perdido es una persona que vino a hacer el bien, vino a transformar vidas, vino a sanar. Y el amor de Jesús fue un amor que Él entregó sin condición. Sin condición. ¿A qué vino Jesucristo? A mostrar el reino de los cielos en la tierra, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que vimos? Vimos liberaciones, vimos sanidades, vimos la predicación de la palabra de Dios, la verdadera predicación, ¿verdad? Sacando de un lado todos esos rituales religiosos de los fariseos y todo este tipo de cosas. Entonces, qué difícil es despegarse muchas veces de una persona como Jesús. Y eso mismo vemos en este relato, en el versículo 61, dice que ahí estaban María Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, ¿recuerda usted? María Magdalena, y la otra María es la mamá de Jesús, ¿verdad? La madre de José y de Santiago. Estaban sentadas delante del sepulcro, ¿verdad? Sentadas delante de la tumba, como deseando que este episodio fuese una pesadilla, ¿verdad? Como diciendo, esto no puede ser cierto. Este hombre tan maravilloso, ¿cómo así que está muerto? ¿Verdad? Pero muchas veces no ponemos cuidado a lo que la palabra del Señor nos dice, porque Él ya había dicho: sí, yo voy a morir, pero a los 3 días voy a resucitar. Pero de eso no se acordaban, porque a veces las situaciones no permiten que la palabra de Dios verdaderamente esté viva dentro de nosotros, ¿verdad? Pero en todo caso, humanamente existía como esa sensación de, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó en todo este tiempo? A mi hijo casi lo matan por medio de los azotes. Después casi no pudo cargar la cruz. Tuvieron que coger a este Simón de Cirene. Bendito sea el Señor, toda esta situación. Imagínese cuando ya cerraron el sepulcro. Estaba María Magdalena y la mamá de Jesús delante del sepulcro, pensando y deseando como, ¿qué pasó? De estas situaciones que usted todavía como que no ha aterrizado, ¿verdad? Con un dolor. Yo supongo que había un dolor en sus corazones inmenso, con solo las imágenes que recordaban del sufrimiento que Jesús había tenido que vivir. Y todo ese recuerdo, toda esta situación estaba pasando por sus mentes en este momento. Bendito y alabado sea el Señor. Glorificado está la palabra del Señor. Siempre será una maravillosa enseñanza. Bendito Dios. Vamos a seguir leyendo. Voy a entrar a la guardia ante la tumba. Y voy a volver a leer a partir del versículo 62. Dice: al día siguiente, que es después de la preparación,
se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la puerta y poniendo la guardia. Bendita y alabada sea el Señor. Versículo 62. Al día siguiente, dice aquí, después de la preparación, o sea, ya era el día de reposo. Ya era el día de reposo. El día de reposo, los principales sacerdotes y ancianos fariseos fueron a donde Pilato, ¿verdad? El día que ellos mismos, el Shabbat, vuelvo a lo mismo, acuérdese usted que el calendario hebreo es diferente al nuestro. El Shabbat o el sábado, el día de reposo, comenzaba el viernes al caer el sol. No es como nosotros, que el día comienza pasadas las 12 de la noche. No, señor. Entonces, el mismo día que ellos decían que no se debía hacer nada, ¿verdad? Que era el día de reposo, ese día fueron ellos mismos prácticamente quebrantando la ley. Pero era tanto el desespero que estos hombres tenían que realmente dijeron: no importa lo que vaya a suceder, nosotros quebrantamos si es necesario el día de reposo. Bendito sea el Señor. Pero Jesús, por eso Jesús les decía: hipócritas, víboras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos enseñaban una cosa, pero hacían lo contrario. Predicaban, pero no aplicaban. ¡Qué peligroso! Qué peligroso para aquellos que muchas veces llevamos una enseñanza. No podemos hacer eso. O predicamos y lo estamos viviendo, o si no, más bien no lo predique. Pero estos hombres, por eso Jesús les decía hipócritas. Les decía porque ellos enseñaban, predicaban una cosa, pero ellos no lo aplicaban. Bendito sea el Señor. Entonces, van en el versículo 63 y le dicen a Pilato: Señor, nos acordamos de aquel que engañador. Hágame el favor. Un hombre que había levantado paralíticos, un hombre que había sanado enfermos, un hombre que le había devuelto la vista a los ciegos, un hombre que había liberado a los atormentados y a los oprimidos por el diablo. Aquí le estaban diciendo engañador. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Dice, este engañador viviendo aún dijo que sí, que él iba a resucitar al 3er día. Alabado sea el Señor, porque se cumplió. Bendito sea el Señor, y Cristo vive. Alabado sea el Señor. Entonces, se acordaron en este momento, ahí sí se acordaron de lo que Jesús había dicho, pero no se acordaron, déjeme decirle, de lo que los profetas habían dicho y los profetas habían escrito acerca del Mesías. Porque estos eran hombres religiosos, estos eran hombres estudiosos, estos eran los escribas. Pero leían la palabra de Dios, pero no entendían y no creían lo que decía la palabra de Dios. Tenían al Mesías, tuvieron al Mesías de frente con ellos, caminando con ellos, y no se dieron cuenta, a pesar de que los profetas ya habían escrito acerca del Mesías. Ellos conocían todas las profecías acerca de Jesús. De eso sí no se acordaron, pero sí se acordaron de que él dijo: yo voy a resucitar al 3er día, ¿verdad? Y hemos visto en todo este tiempo que hemos venido leyendo el Evangelio según San Mateo, cómo las profecías acerca de Jesús se han ido cumpliendo y se iban cumpliendo una a una.
Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Déjeme decirle, tuvieron la escritura hecha carne, en carne, la tuvieron frente a ellos. Las profecías de los profetas estaban frente a ellos, pero eran ciegos, estaban ciegos, enceguecidos por el poder, enceguecidos por su autoridad, por su malicia, por su hipocresía. Bendito sea el Señor. Y no supieron reconocer que ese hombre que tenían ahí enfrente era del que tanto hablaban los profetas. Bendito sea el Señor. Le dicen engañador y nombran ¿a qué? A sus discípulos. Claro, siempre hay que buscarle a ver a quién más le echamos la culpa. Esto nos podría mostrar que sí le reconocían. Le reconocían como maestro, sí, claro. Le reconocían como rabí, ¿cierto? Le reconocían como maestro, pero nada más. Hasta ahí llegaba, ¿verdad? Y ya en este momento ni siquiera era un rabí, en este momento ni siquiera era un maestro, ¿era un qué? Un calumniador, era un engañador. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué fue lo que sucedía aquí? Que estos hombres buscaban desvirtuar cualquier manifestación divina en Jesús, buscando excusas o situaciones como el hurto para poder explicar la resurrección de Jesús de entre los muertos, ¿verdad? Ellos nunca pudieron entender que ese hombre que sanó, liberó, levantó, que predicó y enseñó el verdadero reino de Dios, que enseñó la verdadera palabra de Dios. En medio de ellos nunca se pudieron dar cuenta que este hombre era verdaderamente Dios mismo hecho carne entre nosotros y entre ellos. Bendito sea el Señor. Entonces ellos buscaban desvirtuar cualquier divinidad, cualquier deidad de Dios, de Jesús como Dios. Y claro, tenían que buscar alguna cosa como el hurto, echarle la culpa a los discípulos para poder explicar la resurrección de Jesucristo de entre los muertos y así poder explicar delante del pueblo por qué el cuerpo de Jesús ya no estaba en el sepulcro como cualquier muerto debería estar. Es que ni la muerte lo pudo retener. Es que ni la muerte lo podía retener. Bendito sea el Señor. Encontramos una frase que me deja un poquito pensativo en este versículo 64, que dice, en la última parte, dice, la última parte del versículo 64, y será el postrer error peor que el primero, ¿verdad? Es como diciendo, si llega a suceder esto de que este hombre resucite o que el cuerpo no se encuentre dentro del sepulcro, estaremos peor que cuando todo esto empezó. Sí, Señor. Pero, ¿qué les importaba a ellos realmente? Estos eran unos hombres que estaban aferrados a su puesto, aferrados a ese nombre de absoluto de dignatarios, ¿verdad? Estos hombres les gustaba sentarse en las primeras bancas para que los vieran, ¿sí? Y ellos estaban temerosos, ellos comprendían muy bien que Jesús tenía una autoridad mucho mayor que ellos. Entonces, si esto sucedía, si verdaderamente el cuerpo de Jesús no iba a estar en la sepultura, entonces, ¿qué iba a suceder con ellos? Ellos iban a perder toda su autoridad, ¿verdad? Todo respeto lo iban a perder, ¿verdad? Y no solamente, sino toda posición que tanto guardaban ellos, esa posición como de los intocables, ¿verdad? Delante del pueblo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y en el versículo 65, déjeme decirle
que Pilato ya estaba cansado y entonces vemos que dice, Pilato les dijo, ahí tienen, ahí les doy una guardia, ¿verdad? Ahí les doy una guardia, vayan ustedes y asegúrenlo. Eso fue lo que les dijo. Ya quería quitárselos de encima. Se los quería quitar de encima y les dio una guardia. ¿Verdad? Les dio la guardia. Pero déjeme decirle que esta era una guardia militar. Igual como la que tenía a cargo la seguridad del templo. Era una guardia romana, militar, ¿verdad? Y me da aquí en el versículo 66 dice, entonces ellos mismos fueron, aseguraron el sepulcro y sellaron la piedra y pusieron la guardia. ¿Quiénes fueron ellos mismos? Los sacerdotes, los principales sacerdotes y todos los que fueron a donde Pilato. Todos estos mismos se fueron con la guardia. Ellos personalmente no mandaron a nadie más, sino que ellos mismos se fueron allá. Y esta palabra, ellos, me da a entender que son los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, quienes fueron, aseguraron el sepulcro primero, sellaron la piedra, ¿verdad? Y pusieron la guardia. ¿En qué? En el día de reposo. Bendita sea la palabra del Señor. Bendita sea la palabra del Señor. Yo me gozo poderlos tener a ustedes conectados en este tiempo. Hemos llegado al final del capítulo 27 del Evangelio según San Mateo. Desde esta mañana estoy estudiando y preparando ya el capítulo 28. El capítulo 28 lo vamos a leer, Dios mediante, el día de mañana, si Dios nos lo permite, si Dios nos permite y nos presta la vida. Vamos a estar leyendo mañana el capítulo 28. Permítame ver una cosita aquí antes de seguir con usted. Hemos llegado prácticamente al último capítulo. Hemos leído 27 capítulos. Alabado y glorificado sea el Señor. 27 capítulos y hemos estudiado 1051 versículos. Bendito y alabado sea el Señor. Eso es lo que hemos visto, 27 capítulos y 1051 versículos hasta el momento. El Evangelio según San Mateo tiene 28 capítulos y tiene 1071 versículos. Mañana estaremos leyendo los últimos 20, para que la próxima semana, Dios mediante, si Dios nos lo permite, podamos empezar con el Evangelio según San Marcos. Vamos a darle gracias al Señor. Hermana Luzmeri, gracias, como siempre. Hermana Migdalia, muchas gracias. Pastor Uber, muchas gracias. Dios les bendiga a usted, a su familia. Usted sabe que cuando tengo la oportunidad de conectarme a sus prédicas, ahí estoy también. La hermana Cecilia Echeverry, gracias, hermana. Hermana Elizabeth, Dios les bendiga. Recuerden que hoy a las 6 de la tarde tenemos esta jornada de oración. Y les cuento que desde hoy empiezo y sigo mis estudios en el Instituto Bíblico Cuadrangular. Esto quiere decir, y tengo la primera reunión virtual. Muchos de nosotros, nuestro amado pastor Carlos Julio García, invitó a toda la iglesia, y todavía aquellos que quieran inscribirse, es totalmente virtual, es una bendición. Déjeme decirle que nunca dejaremos de aprender, nunca. Por lo tanto, cada vez que usted y yo tengamos la oportunidad de capacitarnos, de seguir profundizando en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Jesús, en el conocimiento de la palabra de Dios, debemos hacerlo. Entonces, el día de hoy voy a estar orando 45 minutos. Usted me va a disculpar para yo poder prepararme, porque a las 7
me mandan la señal para yo poderme conectar con el profesor. Profesor que voy a tener al comienzo se llama Leonardo Ramírez. Igual ustedes saben que estaré compartiendo con ustedes todo aquello que yo esté aprendiendo. Vamos a darle gracias al Señor, pero le invito, no deje pasar las oportunidades y si puede matricularse al Instituto Bíblico Cuadrangular, hágalo. Padre, te doy gracias por este tiempo maravilloso, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada una de mis hermanas, Señor, por el pastor Uber, por su ministerio, Señor, por esa congregación, por su esposa, sus hijos. Bendito Dios, gracias, Señor, por todos ellos, Señor mío y Dios mío, que han tomado este tiempo, Señor, y han dejado que tu Espíritu Santo les inquietases para que se conectaran, Señor, a este tiempo maravilloso. Hoy, Señor, hemos llegado a ese relato donde tú fuiste sepultado, Señor. Gracias, Señor bendito, porque mañana tendremos ese día maravilloso, Señor, donde tú resucitaste, donde tú venciste la muerte, Señor, y ahora ya estás sentado a la diestra del Padre, a la derecha del Padre, en gloria y en poder. Bendito y alabado seas por siempre. Hoy pongo delante de ti, Señor, igualmente la vida, Señor, y el resto de día que queda para mis hermanos, para mi pastor, para todos aquellos, bendito Dios, que conformamos la familia cristiana cuadrangular en Copacabana y en el resto del país también, Señor. Hoy pongo delante de ti sus vidas, sus necesidades. Hoy, Señor, también te pido que estés con nosotros, Espíritu Santo, en este tiempo de oración a las 6 de la tarde. Yo te doy gracias por permitirme, Señor, llevar esta tu palabra a mis hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios mediante, los espero a las 6 de la tarde. Si no, nos vemos mañana a las 3 de la tarde, capítulo 28, para finalizar el Evangelio según San Mateo. Saludes a sus familias, Dios les bendiga.